hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Jueces y continuemos con nuestra serie. Y hoy vamos a estar en Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. Jueces 2, versos del 1 al 5, es una pequeña porción. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nuestra versión Nueva Biblia de las Américas. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes, y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes o trampa. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Esta es la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de sus vidas. Como introducción quiero recordar algunas cosas que ya hemos tratado. El Señor en el pasado libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los condujo por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, pero el pueblo se rebeló, por lo cual Él prometió que ya no entraría, pero en su gracia concede que sus hijos sí entren. Y esta nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, llega a Canaán. Pero antes de que comenzaran a poseer la tierra, el Señor los hizo pasar por el río Jordán y acampar en Gilgal, que es lo que nos dice el primer versículo. Y es un lugar muy emblemático y tiene mucho significado, porque allí, primero que todo, el Señor les ordena erigir, levantar 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Y estas piedras eran tomadas del río por el cual ellos habían atravesado, que habían acabado de cruzar, y eso serviría como un recordatorio para ellos de la obra de Dios, pero también para las futuras generaciones que iban a nacer. 2. Allí el Señor manda circuncidar a los varones como señal de que Dios les quitaba la vergüenza de Egipto y les perdonaba, porque esa generación no había sido circuncidada. Por eso ese lugar se llama Gilgal, es echar a rodar o quitar. Era un nuevo comienzo, un renuevo de fuerzas, una señal de renovación del pacto del monte Sinaí, en el que Dios fielmente se comprometía a darles por herencia la tierra que había prometido, estar con ellos y bendecirles. Por su parte, ellos debían destruir esas naciones por completo, con sus ídolos, y no tendrían ningún vínculo con ellas. Eso está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 3. 3. Luego de la circuncisión el pueblo vuelve a celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era sacrificar el cordero, comer el pan sin levadura. Y ya habían pasado 40 años desde la primera vez que se hizo, cuando ellos salieron, iban previo a salir de Egipto, aquella noche donde mueren todos los primogénitos. Y esa Pascua es un símbolo de que gozan ahora de tener comunión con el Señor. Y justo después de esto, el ángel de Jehová aparece en Gilgal con una espada y se le presenta a Josué como el príncipe de los ejércitos de Jehová, que va adelante del pueblo para ejecutar el juicio en contra de las naciones perversas que ocupaban su territorio. Y el título de mi enseñanza, mis hermanos, para este día es Fiel e inquebrantable pacto, y se divide en 3 subtítulos. Primero, del versos 1 y 2, el pacto olvidado. 2, las consecuencias de olvidar e incumplir el pacto, versículo 3. Y por último, de los versos 4 y 5, un nuevo pacto. Entonces, con eso comenzamos, mis hermanos, el desarrollo del primer punto, que dice así: el ángel del Señor subió del Gilgal. Ya sabemos qué significa Gilgal, echar o rodar.
y subí a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y les conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Entonces yo sé que estamos hablando, para muchos saben quién es el ángel del Señor o qué representa, pero muchos no lo conocen. El ángel del Señor es una figura enigmática porque por un lado se le llama ángel, mensajero o es un enviado, pero habla como Dios, habla con la autoridad de Dios. En el Antiguo Testamento se le apareció a Abraham, se le apareció a Agar, la sierva de Sara, se le aparece a Gedeón y a Manoa, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de Jueces. Y tras el encuentro de estos personajes con el ángel, ellos expresan haber visto a Dios cara a cara. Con respecto a él, Dios mismo le dice a Moisés en Éxodo 23, versículos 20 al 21: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y el perdonar pecados y el portar el nombre de Dios son atributos ¿de quién? Son atributos de Dios, son atributos divinos. Entonces el ángel de Jehová es Dios. Eso se entiende por una teofanía o cristofanía. Es una manifestación visible de Dios o es una aparición preencarnada de Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces el verso 1 nos dice que de manera intencional, dice que el ángel de Jehová subió ¿de dónde? De Gilgal, pero no era porque el ángel de Jehová viviera en Gilgal, él no vivía ahí, él viene de los cielos. Pero él de manera intencional sube del lugar donde se dio el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que él había prometido, el pueblo logra entrar por su gracia, logra entrar a la tierra prometida. Entonces él lo está haciendo de manera muy intencional. Él está subiendo del lugar donde hubo una renovación del pacto. Y es ese lugar que proclama que Dios es fiel, que Dios lo que dice, Dios lo cumple. Como lo afirma Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese lugar proclama de donde subió el ángel que Dios es fiel, Dios cumple, Dios es fiel a sus pactos. Y esas palabras que el ángel le dio en el Antiguo Testamento a la generación previa a la que acaba de entrar, era una palabra que fueron para sus antepasados, pero para los que habían entrado, pero también para sus descendientes. Y estas mismas palabras tienen aplicación hoy para nuestras vidas. Toda la palabra del Señor, mis hermanos, todo lo que habla la palabra de Dios tiene aplicación y beneficio para nosotros. Entonces el hecho de que el ángel suba a hablar con su pueblo, porque es su pueblo, porque Él es Dios, muestra que Dios es cercano. Está al tanto de cada paso que da su pueblo. Como comandante, él dice que él es el comandante de los ejércitos de los cielos. Él como comandante vigila el proceder de su pueblo y de sus ejércitos. Les habla con autoridad, porque son suyos, y en su gracia se manifiesta visiblemente. Con un propósito muy grande el ángel hace eso, para recordarles sus misericordias. Lo que él les está diciendo: yo, el Señor, yo y no otros los libré. Yo les otorgué una salvación inmerecida de Egipto. Eso es lo que está haciendo el ángel al subir de Gilgal y al estar indicándoles todo esto. Yo los saqué del hoyo. Él fue quien los sostuvo y proveyó milagrosamente alimento, bebida, vestido, calzado. Les tuvo paciencia en su pecado por 40 años en el desierto. Y por su poder ellos derrotaron enemigos, incluso antes de entrar a la tierra prometida. Él les está recordando, su visita tiene grandes propósitos y le está recordando primero que todo sus misericordias. Pero también viene a recordarles que allí en Gilgal hubo un pacto que él mismo se propuso hacer con su pueblo y él les viene a decir: yo lo he cumplido fielmente. Entonces él está recordando sus misericordias, pero les está recordando que ellos están dentro de un pacto, que ellos ya hacen parte, que tienen una identidad, que tienen comunión con Dios. En el versículo 2 también hace lo siguiente: le recuerda el pacto, pero le recuerda que hay unas cláusulas.
¿Y cuál es la causa? No hagan pacto con la gente de esa tierra, porque Él ya les ha dado una identidad. Ustedes son mi pueblo. Eso es lo que está haciendo Él, diciéndole, ustedes son mi pueblo. Pero miren todo lo que hace para luego introducirlos a lo siguiente. Es como un matrimonio, que es un compromiso serio entre un hombre y una mujer, que se hace delante de Dios y que gozas de los privilegios del pacto mientras estés ahí fielmente. Pero el problema que aquí vemos es que el pueblo, por su ingratitud, olvidaron las misericordias de Dios para con ellos, olvidaron que Dios el cuidado que les otorgó, olvidaron que por gracia sus hijos ahora habían entrado en la tierra prometida. Olvidaron que ahora comían de las riquezas de la tierra. Ellos ya no estaban comiendo del maná con el cual el Señor los sostuvo en el desierto. Ahora estaban gustando los bienes y los beneficios del Señor de la tierra. En el momento que ellos entraron a la tierra y empezaron a comer del fruto de la tierra, hasta ahí cesó el maná. Pero ellos todo esto lo habían olvidado. Olvidaron que en el pacto gozaban de la comunión con el Señor, olvidaron su amor, olvidaron que Él se deleita y que Él se goza en su pueblo, que Él se deleita y se goza en medio de ellos. Todo eso lo estaban olvidando. Ellos, en este punto donde está el pueblo de Israel, ya no se deleitaban en su presencia. Estaban olvidando al Señor. Ya no le consultaban más como hicieron al principio. Ya cada salida para sus guerras ya era en sus propias fuerzas, ya no contaban con Dios. Ustedes ven que al principio, incluso yo prediqué esa parte, que ellos invocaron al Señor, Señor, ¿quién debe ir primero? Y el Señor les respondió, pero a partir de ahí usted no va a ver que ellos consultan al Señor. Entonces, yo me hacía una pregunta, ¿acaso fue que los nubló el poder? ¿Acaso fue que los nubló la victoria? ¿Acaso les nubló toda esa tierra que estaban conquistando? Ellos dieron la espalda al Señor. Y algo muy peligroso, mis hermanos, ellos estaban comenzando a apostatar. ¿Qué es apostatar? Es darle la espalda al Señor. Y cuando uno entra en esta peligrosa actitud, el problema es que uno no sabe que uno está apostatando, que uno no sabe que está en ese peligro. Y uno vive una vida normal. Y eso es lo que a ellos les pasa. Por eso fue necesario que el ángel viniera fielmente. Y el Señor les pregunta, ¿por qué hicieron tal cosa? Pero ¿acaso el Señor no sabe por qué lo hicieron? No, el Señor sí lo sabe. Sino que cuando el Señor pregunta, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? Y es que, hermanos, el pecado es algo que ofende grandemente al Señor. Eso es una ofensa a su santidad. Y Él sabe. Lo que hace cuando Él hace esa pregunta es para que nosotros escudriñemos al corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si sabes que no lo debes de hacer. La respuesta humilde y sincera, y lo cantábamos ahorita, culpable. Sin nada que decir. Lo único que podríamos decir, Señor, eres justo, eres santo, eres misericordioso, pero yo soy infiel. ¿Cuál es el tema aquí? Y aún declarándonos y confesándonos como espirituales, por la ceguera espiritual y la dureza que produce el pecado en el corazón del hombre, nosotros lo que hacemos es responder como hizo Adán en el jardín del Edén. Adán, ¿por qué hiciste lo que yo te dije que no hicieras? La mujer que me diste me dio a de comer. Eso es lo que hace el pecado. ¿Por qué miras eso? Señor, estoy aburrido y es un refugio. Puras excusas. ¿Por qué codicias? ¿Por qué envidias? ¿Por qué estás amargado y por qué estás amargada? ¿Acaso Dios no ha sido fiel? Y la pregunta y la respuesta normalmente, o ¿por qué son esas reacciones? ¿Por qué esos estallidos de ira, esos estallidos de enojo? ¿Por qué? Y normalmente tenemos respuesta, Señor, es que no es suficiente lo que me has dado. Si tuviera eso y esto y eso que tiene mi hermano, que tiene mi hermana, de seguro yo sería el hombre y la mujer más feliz. Es que con eso que me has dado, no, por eso no soy feliz, por eso vivo amargado y amargada. Siempre hay excusas. Y es por causa de nuestro pecado. ¿Por qué eres así con tus padres?
Sencillo, Señor, si me hubieras dado unos mejores. Si me hubieras dado unos como los que tienen ellos, como tiene ese niño o esa niña, de seguro yo sería el mejor. ¿Por qué le coqueteas y te acuestas con otro hombre? Señor, por culpa del hombre que me diste. Como él es así, me vio obligada a hacer eso. ¿Por qué le fuiste infiel a tu esposa? Señor, me hubieras dado una mejor, me hubieras dado una con otros atributos, como la hermana, el hermano, como la vecina. Y la verdad, mis hermanos, es que cuando nosotros hacemos esto, la única verdad es que usted quiso. Cuando nosotros le somos infiel al Señor, nosotros lo hacemos porque queremos, solo que nosotros nos creemos tan santos y tan buenos que buscamos excusas y ponemos a otro. Yo hago lo que hago por Él es que yo hago eso, por Él es que yo reacciono así, es por Él. Pero al Señor, hermano, no lo podemos engañar, afortunadamente. Nadie nos obliga. El tema es que no queremos reconocer el pecado, queremos complacernos, pero le echamos la culpa a Dios. La mujer que me diste, le echamos la culpa al otro o a la situación. Y la verdad, mis hermanos, cuando entramos en esas actitudes de defensa, como la hemos caído todos, yo he caído en ello muchas veces, la verdad es que Cristo no está siendo nuestro refugio, Cristo no está siendo nuestra roca firme, Cristo no está siendo nuestra fuente, como lo cantábamos ahorita. Tu deleite no es Él. Y el peligro es que hay un tema que le está pasando al pueblo de Israel, es que van en una espiral descendente y no se están dando cuenta, están ciegos. ¿Cómo vas? Voy muy bien. ¿Cómo vas? Estoy súper bien. Y no se dan cuenta que van en una espiral descendente por causa del pecado. Y lo que Cristo está haciendo aquí es está haciendo esto. Cristo está tocando a la puerta. Cristo está llamando al pueblo. Es que aún más ellos no buscaron al Señor. Ya fue necesario que el Señor viniera a buscarlos y llamarlos, porque Él sí es fiel. Él sí es fiel a sus pactos, Él sí es fiel a sus promesas. Y Él está tocando a la puerta para entrar y está llamando a cada uno de nosotros. No, eso no es conmigo, sí, es con cada uno de nosotros, porque estás aquí, esta palabra el Señor la preparó para ti. Y Él nos está diciendo, vengan y beban. Vengan, pidan y se les dará. Él es la fuente de vida. Que eso es lo que el pueblo está olvidando, que todo lo que tenían, hasta donde habían llegado, fue por mano de quién? Del ángel de Dios, del ángel de Jehová, de Dios mismo. Y ellos habían olvidado eso. Y eso nos conduce, mis hermanos, al segundo punto. Consecuencias de olvidar e incumplir el pacto. ¿Creen ustedes que habrá consecuencias de incumplir y olvidar? Claro que las habrá, mis hermanos. Versículo 3, por lo cual también dije, habían dos cláusulas. Este es mi pacto. La primera cláusula, ustedes han de hacer esto y vamos muy bien. Pero la tercera es, que también la habían olvidado, que si no hacían, el Señor iba a poner a correr otra cláusula. Y mire lo que dice acá. Y eso ya se los había dicho al Señor, sino que lo olvidaron. Por lo cual también dije, mire que Él dice, yo también les dije, o sea, esto no era nuevo para ustedes. Por lo cual también le dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán una trampa, les serán un lazo para ustedes. Dios le dijo a Abraham, con quien estableció su pacto, en Génesis 17:7, mire lo que el Señor dice. Yo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia por todas sus generaciones. Y es un pacto, dice, y es un pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda su descendencia después de ti. Hermanos, el Señor ha revelado de sí mismo que Él es quien busca al hombre, y lo estamos viendo, que por su pecado merece morir. Él se acerca con el propósito de darse a conocer, establecer una estrecha relación con Él. Quiere mostrarle su amor que no se merece y quiere bendecirlo a Él y a sus generaciones. ¿Y por qué? Porque Él se deleita en hacer misericordia. Y ruego, mis hermanos, estén muy concentrados, no se distraigan ahí hablando y conversando. Tomemos en serio la palabra del Señor.
Lo único que pide es que caminemos junto a Él cada día, escuchemos su voz atentamente, de modo que creamos como lo hizo Abraham, que por fe caminaba con Dios, pero por fe en obediencia dejó todo. Y por creer en las promesas de Dios fue declarado ante los ojos de Dios como justo. Y lo mismo espera de nosotros, que por oír atentamente a su Hijo Jesucristo, el Señor le dijo a los discípulos, a Él oíd, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd, presten atención, hacen bien prestar atención en Él, hacen bien no rebelarse a su palabra. Entonces lo mismo espera de nosotros, que por oír atentamente a su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa? Cuando estamos atentos a la voz del Señor, bien, la palabra del Señor viene y produce fe en nosotros. ¿Y qué pasa? En ese momento entramos en una relación íntima y por lo tanto es una relación inquebrantable cuando prestas atención. Pero ¿cuántas veces el Señor te habla y te llama la atención y no quieres escucharlo y no quieres oírle y tomas por burla la palabra del Señor? Entonces el Señor espera, mis hermanos, que entremos en esa relación. El pacto que Dios hace con sus hijos, mis hermanos, nunca espere que el Señor lo va a quebrantar. Eso nunca espere del Señor. Cuando Él dice que Él va a hacer algo, Él es fiel. Nunca esperemos del Señor que Él va a ser infiel. Él nunca va a quebrantar sus promesas. Es el hombre que por su duro e insensible corazón lo quebranta. Entonces el Señor, por cuanto es fiel, pasa lo siguiente, y aquí empieza, digamos, las consecuencias de nuestra desobediencia. El Señor al que ama, ¿qué hace? Lo castiga, mis hermanos. Proverbios 3, 11, 12 dice, y eso es para todos y también para los jóvenes: hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, que muchas veces el Señor lo hace a través de los padres. No desprecies la disciplina del Señor. Es que son muy canzones. No desprecie la disciplina del Señor. Ni te ofendas por sus reprensiones, que no me gusta cómo me habla. Dice, ¿saben por qué? Porque el Señor ama a los que, dice la palabra, pero el Señor disciplina a los que ama. Entonces, como no escucharon, no atendieron a su voz, entonces el Señor viene fielmente, con amor y de manera misericordia a ejercer su autoridad y a castigar y a reprender. Esa palabra no nos gusta porque solo queremos al Dios de amor, amor, amor y misericordia, y le damos la espalda y le escupimos en la cara con nuestros pecados. Pero Él es amor, pero Él es justo, y por su justicia y por su amor nos disciplina. No nos paga como debiéramos, pero sí es necesario. ¿Cuántas veces ustedes como padres, los que son padres, cuando su hijo se insiste en estar rebelde, insultando, enojando, es necesario darle la varita? No, pues el que lo ama, el que ama a su hijo, le da su vara. Entonces es lo que estamos viendo con el pueblo de Israel, es que ellos comenzaron bien, invocando a Dios, siendo guiados por su voz, pero comenzaron a desviarse del camino y a hacer las cosas a su modo. No te expulso, ¿sabes por qué? Más bien te hago mi esclavo. Eres una fuente de ganancia para mí, ahora trabajas para mí. Eso fue lo que ellos están diciendo cuando se fortalecieron. No los vamos a castigar. ¿Para qué? No hay necesidad que vamos a desperdiciar ese talento humano que hay ahí. Más bien, trabajan para nosotros. Eso es una clara alianza con ellos, y el Señor dijo que no. Pero Señor, yo creo que podemos hacerlo de esta manera. No. Entonces ahora viene con su vara y su callado a quebrarles la pata, como la ovejita rebelde. Y con eso el Señor dice, no es como usted diga, no es a tu manera y cuando usted quiera, es como yo dije. Ese es el Señor. Adán, ¿acaso comiste? Dios no sabía. Sí, Dios sabía. Por tanto, no hay problema, pues para que tenga presente y no vuelva a comer la próxima vez que me vacía el arbolito. Por lo tanto, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya la tierra maldita será la tierra por tu causa. Y aparte le dice, morirás y al polvo volverás. Hay consecuencias, y el Señor los cubrió y los vistió
Y el Señor les, aún más, y el Señor hizo una gran promesa allí, de que se iba a levantar uno, un descendiente de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente que los engañó. Pero el Señor está aplicando, ustedes lo ven acá claramente, está aplicando su justicia y su corrección, porque el que ama, disciplina. Eva, ¿qué has hecho? Ahora multiplicaré los dolores de parto. Pero aún en todo el Señor sigue mostrando su misericordia. David, porque has despreciado la palabra de Dios haciendo lo malo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Se acostó con la mujer que no era la suya. La codició, la deseó en su mente, hizo de todo en su mente con ella. ¿Por qué has hecho eso?, pregunta el Señor. Pero no fue porque lo buscó el Señor, fue y lo buscó a través del profeta Natán, que es lo que estamos viendo acá. El pueblo no busca, es el Señor que se acerca a nuestras vidas. Y hermano, y lo hace bajo la fidelidad y el amor de Él, y bajo su justicia. Ninguno de sus atributos se los está separando. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora la espada nunca se apartará de tu casa. Días después murió un hijo de él, por el cual clamó. Hay consecuencias, pero Dios le dijo, pero Dios te ha perdonado, Dios ha tenido misericordia de ti, Dios no te va a quitar ni el reinado, Dios no te va a castigar, pero sí hay consecuencias. Hermanos, Dios perdona, pero quedarán consecuencias para toda la vida, espinas clavadas en nuestro corazón, y que como en el caso del pueblo, esta sentencia del Señor iba a afectar a los hijos, que eso es lo que también nosotros omitimos. Que creemos que nuestros actos solo nos afectan a nosotros, también afectan a nuestros hijos. Ahora sus hijos heredaban un problema que más adelante les haría perderse por completo. No medimos el impacto futuro porque estamos embelesados, no, yo estoy bien. Y quiero que presten mucha atención a esto. Dios en su sabiduría usará aquellos ídolos por lo cual nosotros abandonamos al Señor, esos que no queremos abandonar, para azotarnos y quitar el orgullo del corazón. Eso por lo cual que nosotros empezamos a abandonar al Señor, que es más importante, hermanos, Dios en su sabiduría usará eso para hacerte volver, y ese será el azote. ¿Cuántos problemas el hombre que tiene problemas con el alcohol? Pregunto, ¿cuántas veces eso después de beber y tomar, eso no se convierte en su propio problema el otro día? ¿Cuánta plata no pierde? Pierden familias. ¿Cuántas cosas incorrectas hacen delante del Señor? Y después, enguayabados, con dolor en la cabeza y queriendo olvidar todo, quedan consecuencias. Y aún así, ¿saben qué decimos? Cuando estamos apostatando la fe, yo voy bien. Entonces, el Señor usa esto, mis hermanos, va a usar el azote amoroso, disciplina, con amor, pero es para quebrar el orgullo del corazón, que es donde radica el problema. Los israelitas se habían circuncidado el prepucio en su carne cuando hicieron el pacto allí en Gilgal, pero no en el corazón. Ese fue el problema, se dejaron cautivar por el mundo y amaron al mundo. Por eso fue necesario que el Señor decretara el juicio que les estaba declarando, ya no los voy a echar. Y ellos se van a convertir en una espina para ustedes, y ellos se van a convertir en un azote para ustedes, en una trampa. Como el apóstol Pablo, que le decía a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿qué los sedujo? ¿Qué los fascinó para ya no obedecer la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que los cautivó? ¿Qué fue lo que los hizo que ya no siguieran caminando y obedeciendo al Señor? ¿Qué fue? Es que el Señor pregunta, el Espíritu Santo pregunta, ¿qué hice? ¿Y qué fue? Sencillamente, el mundo es más atractivo. Cuando el Señor no es tu deleite, cuando el Señor no es el deleite de su iglesia, cualquier cosa del mundo barata es lo que va a satisfacer nuestro corazón. Ah, Juan, es que usted no sabe que esto me produce más deleite. Espérese, mi hermano. Espere. Ahora, ¿qué pasa con Ahora, eso ocurre con el hombre que Dios ama, que ha llamado para ser su pueblo, que Dios tiene misericordia, y en su misericordia le va a disciplinar y le va a castigar para hacerlo volver y romper la dureza del corazón, y romper la tibieza. ¿Eso es un bien o es un mal? Eso es un bien grandísimo, eso es misericordia del Señor, mis hermanos, también. Ahora, ¿qué pasa con el hombre que está bajo la ira de Dios y el juicio de Dios por su pecado, que en su corazón no quiere reconocer a Dios,
No quiere darle gracias ni la gloria de Dios a su nombre porque yo soy muy grande. Aquel que no quiere volverse a Dios ni recibir su reprensión, sino que quiere persistir en pecar, en pecar, en pecar y en pecar. En Romanos 1 nos da la respuesta que como parte del juicio de Dios, Dios los entrega y Dios los abandona a sus pasiones desordenadas, hermano, y eso es un camino muy peligroso que conduce a la perdición eterna. Si el Señor hoy te está llamando y te está disciplinando, te está diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, no vuelvo a ti, no vuelvo a ti, vamos a ver quién es más fuerte, pues entrar en esas batallas creo que ya sabemos quién va a perder, quién va a ganar. Porque Él es justo, mis hermanos. Entonces, pero ese es un peligro. Aquí hay muchos que yo sé que tal vez no tienen comunión con el Señor. No les interesa, pero el Señor le está diciendo, es mejor que vengas y empieces a recibir mi represión, mi instrucción, mi disciplina, que es con amor y te va a hacer bien a ti y a tu familia y a tu descendencia. Entonces, hermanos, por lo menos el creyente que reconoce su pecado y que ha fallado a Dios, continúa gozando de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Sigue gozando de su salvación, sigue gozando de la comunión con Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea disciplinado en el proceso de la obra de santificación. O sea, el Señor aquí no le está diciendo que ya no son mi pueblo. El Señor dice, voy a ejercitar mi disciplina frente a ustedes porque no me quisieron obedecer. Y algo así pasó con David cuando fue disciplinado por causa de meterse con la mujer que no era la que le pertenecía y asesinar a este comandante o a este general. Que finalmente el salmista ya ha perdido un hijo, ya ha sido decretado el juicio, el castigo de Dios para él, va a haber la espada en su familia. Él no se vuelve orgulloso y soberbio y prepotente. Mire, el Salmo 51 dice el Señor, dice la palabra frente a la actitud de David que él tomó. Dice que clamó al Señor diciendo, Señor, esta es la actitud humilde, contra ti he pecado, solo contra ti me he rebelado, solo yo he hecho lo malo, lo que yo estoy viviendo es por causa de mi pecado, no es porque tú eres malo, el malo he sido yo. Pero mire lo que clama David, Señor, solo una cosa te pido, yo sé que van a haber consecuencias, sé que, Señor, pero por favor no eches de mí tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Eso era lo más importante para él. Hermano, es mejor estar en la presencia del Señor siendo disciplinados por un fiel y amoroso Padre. ¿No les parece que es mejor? Es mucho mejor que estar fuera de la presencia de Dios y Dios diga, vaya. Yo pregunto, ustedes, los que están aquí, ¿qué quieren? Que están resistiéndose a la palabra de Dios, ¿quieres tomar ese camino? ¿O quieres decir, Señor, he pecado contra ti, necesito que me disciplines, que me instruyas, que me corrijas, hazme volver a ti? Por último, mis hermanos, vamos a el último punto, hay un nuevo pacto. Versículos 4 dice, cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. ¿Por qué se llama Boquín? Simplemente significa los que lloran o simplemente lugar de llanto. Pasaron del lugar de Gilgal, de renovación de pactos, de renovación de fuerzas, donde Dios le decía, ahora tienen comunión con el Señor, ahora pasaron al lugar de llanto. Y yo me preguntaba a ellos por qué lloraron. ¿Sería porque reconocieron su pecado? Porque es que me causa cierta curiosidad y leyendo a otros autores, todos quedaron como la misma inquietud que yo. Cuando el ángel del Señor habló esas palabras a todos los israelitas, el pueblo que se alzó su voz y lloró. Y uno dice, bueno, ¿y qué fue? ¿Por qué fue que lloraron? ¿Reconocieron su pecado o porque sabía que debían renunciar y en su caso sacrificar la obra de mano gratis que tenían? ¿O acaso sería porque ya estaban comprometidos emocionalmente con las mujeres y los hombres cananeos y ya habían hecho alianzas? Muchas veces hay personas que no lloran cuando vienen las consecuencias, no lloran porque Señor, he pecado contra ti, sino porque el Señor me quitó esto y esto y esto. Y el corazón siguió igual. Pregunto, el Señor solo conoce el corazón de ellos.
Y también venía a mi mente como el joven rico que cuando Jesús le dice que renunciara a sus riquezas y la diera a los pobres y lo siguiera. ¿Y qué pasó? El joven salió con gozo. Se entristeció. Entonces, ¿acaso no fue que la tristeza de ellos era porque el Señor les decía, yo no les dije que contrataran mano de obra ni los sometieran, yo les dije que los echaran y los sacaran, que renunciar. Ahora es más particular, porque ahora tienen que renunciar y volver al Señor. Más doloroso cuando se permiten todo ese tipo de cosas que al Señor no le agradan. El joven decía, Señor, maestro, grande maestro. Y el Señor, ¿por qué me llamas maestro? Porque me llamas maestro bueno. Pero al final le llamó maestro bueno, pero le dijo, no, pero no quiero que seas mi Señor. Hablamos algo ayer en la membresía. Hay personas, muchos que saben quién es Jesús, confiesan a Jesús, declaran la palabra de Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador. No, Él es mi Salvador. Pero no quieren renunciar a su vida pecaminosa, no quieren renunciar a los deleites. Sí, yo voy a la iglesia y escucho de Jesús, y siempre digo, y se persignan y hacen todo ese tipo de reverencias. Pero después salen el domingo y el lunes a lo mismo. Entonces, sí, Jesús es el Señor, pero no queremos obedecer, no queremos tomar la cruz y seguirlo. No queremos renunciar, mis hermanos. Por eso fue necesario que el ángel les hablara así, para romper la roca de su endurecido corazón. Pero yo sigo sin percibir como un verdadero arrepentimiento en este versículo. Y eso me parece muy particular. ¿Cómo ya estaba endurecido su corazón? Que solamente alzaron la voz y lloraron. ¿Dónde está el clamar y pedir perdón y rasgar sus vestiduras delante de la presencia del Señor? No, solo alzaron la voz y lloraron. Y eso que era el ángel de Jehová. El mismo ángel de Jehová que les estaba hablando. Y hasta ahí llegó. Pero digamos que en parte eso hace que el pueblo se vuelva. Entonces el ángel les habla así para romper la roca de su endurecido corazón. Y por eso el Señor promete, a través del relato bíblico, hacer un nuevo pacto, escrito ya no en piedras, porque el corazón es duro, sino en lo profundo de nuestro corazón. Por eso necesitamos que Cristo nos hable como Él lo sabe hacer. Nos ofende, nos humilla, pero su palabra es útil para corregir, para instruir en justicia, para traer arrepentimiento. La palabra es útil, mis hermanos. Es por eso necesario que el Señor venga y nos hable con la palabra de doble filo que sale de su boca, la cual penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y con ella Cristo es muy precioso, porque con ella Cristo circuncida el prepucio de nuestro corazón, quita el pecado. Por eso el Señor es necesario que nos hable duro. ¿A usted le parece que les habló pasito? Les habló duro porque todo el pueblo lloró, todo el pueblo se dolió, y por eso es necesario que el Señor nos hable con autoridad. Es que no me gusta cómo me predica, no me gusta cómo me habla, eso no es palabra del Señor, y una cantidad de cosas. Y yo pregunto, ¿tienes tu corazón endurecido o vuelto delante del Señor? ¿Estás tan pendiente de cada cosita, de cada detalle? Yo me pregunto, bien que tengas en cuenta esos detalles, pero la palabra sí está penetrando, sí te está circuncidando, sí te está transformando el corazón. Y es la pregunta que deberíamos de hacer. Entonces esa palabra, esa espada de doble filo que sale del ángel, que sale de Jesucristo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y con ella Él circuncida nuestro corazón, obra preciosa del Señor. Y con ella saca la materia descompuesta de pecado que hay en nosotros, y trae sanidad por medio de su palabra y vida en nuestro interior. Pero es necesario romper, para colocar la semilla y para que entre el agua es necesario romper, disciplinar, corregir. Hermano, esto es nacer de nuevo. Cuando por el accionar del Espíritu Él toma la palabra enseñada por Jesucristo y produce en nosotros arrepentimiento. Con ella nos convence de pecado y produce una tristeza que nos conduce a abandonar el pecado, como lo dice en 2 Corintios 7:10. Hay una tristeza que el Señor en amor, con disciplina, produce en sus creyentes. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva ¿a qué? No sé si ya está ahí. Lleva la salvación, de la cual no hay que arrepentirse de esa disciplina, de esa corrección, de esa tristeza. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Es aquella que uno dice, ay, si me siento mal, pero fue tan bueno, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir siendo necio y terco, voy a seguir en ese camino. Espérate. Es decir, que la tristeza que produce Dios, expresada muchas veces con profundo dolor y lágrimas,
me lleva a Cristo. Él es la salvación. Esa tristeza me hace entender lo impedido que estoy sin Él, que necesito que me salve, que necesito que me sane, que necesito que me limpie. Y yo sé que muchos también tienen esos tiempos donde, Señor, me duele mi pecado, ya no quiero más esto en mi vida. Y se duelen y rasgan, Señor, cambia esas actitudes en mí, cambia esa amargura, cambia esa manera en que me comporto, Señor, con mi esposa, con mis hijos. Señor, cámbiame, porque eso no te está honrando, eso no honra tu palabra. Mateo 5:4 dice, dichosos los que lloran de este modo, porque serán ¿qué? Consolados. Y en Jesús encontramos consuelo por el perdón de nuestros pecados y el consuelo de una esperanza eterna que Él nos otorga. Y quiero poner un ejemplo, como aquella mujer que era pecadora, que vino delante de la presencia del Señor y ella solo ¿qué hacía? Lloraba y lloraba ahí a los pies de Jesús. No le importó quién estuviera, qué fariseo, qué escriba, no, ella solamente estaba allí a los pies de Cristo llorando, derramando porque reconocía el pecado y la maldad. Y allí estaba ella con sus lágrimas derramando lavando los pies de Jesús y ¿qué hacía con sus cabellos? Estaba humillada completamente en la presencia y no hablaba, no dijo perdón. Pero el Señor sabía la actitud de su corazón. ¿Y qué le dice el Señor? Tus pecados te son perdonados. Ahora entras en una nueva relación. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es lo que hace cuando venimos a Cristo, eso es lo que hace cuando creemos en Cristo. Entramos en una estrecha relación que es inquebrantable. Una vez tú entras en esa comunión con Cristo, hermano, jamás vuelves a salir de ahí. Eso es como la mafia, mis hermanos. Nunca vuelves a salir de la presencia del Señor. Pero no es simplemente un lloro todos los días, lloro el domingo, Señor, sí, perdóname y sigo haciendo lo mismo. Eso no, no has entrado en comunión con el Señor, no hay arrepentimiento. Hermano, esto es maravilloso porque cuando se manifestó en el pasado como el ángel de Jehová, cuando Cristo se presentó de esta manera, Dios le dijo a Abraham, a Moisés, si no le obedecen no perdonaría al transgresor. Y es porque Él es amante de la justicia, Él es justo. Pero recordemos, la palabra también nos enseña acerca de Él, de sus atributos, que Él es un Dios grande en misericordia, que no desprecia el corazón contrito y humillado. Cuando una persona reconoce su pecado y su maldad y su necesidad del Señor, el Señor le perdona sus pecados, mis hermanos. Así sea el más grave. Pero si viene realmente reconociendo su necesidad y lo impedido que está, hay misericordia. Y yo les invito, vengan de esa manera. Tal vez no lo hagas aquí, pero hágalo en su casa. O por lo menos crea esta palabra. Creyendo esta palabra, eso va a empezar a generar cambios en su vida, un verdadero cambio, un arrepentimiento. La Biblia registra otros hombres y mujeres que lloraron. Ana, la mamá de Samuel. El rey Ezequiel cuando estaba enfermo. Pedro, el mismo Pedro cuando reconoció haber traicionado al Señor. Y todo aquel que viene con una actitud humilde entra en una nueva relación con el Padre por medio de la fe en Cristo. Todo el que llora por esa tristeza que el Señor o llora o tiene cambio en su corazón, no necesariamente tiene que llorar. Si no lloro no hay arrepentimiento, no, pero sus obras muestran si se arrepintió o no se arrepintió. Esa persona entra en una relación nueva con el Señor. Y por último, mis hermanos, la palabra registra que nuestro Señor Jesucristo también lloró. Él también lo hizo. Lloró cuando murió Lázaro y cuando vio a su amigo Lázaro, cuando vio a María y a Marta llorando y al pueblo, Él también se dolió con ellos. El Señor también se duele con nuestras angustias, con nuestras tristezas, con nuestras aflicciones. Él también se duele, mis hermanos. Y también lloró cuando iba a Jerusalén para ser ofrecido como el verdadero Cordero de la Pascua sobre el altar, que es el que verdaderamente satisface en verdad al Padre. No nuestras obras, mis hermanos, nuestras obras siempre son incompletas, inconclusas, a medias. Pero la obra de Cristo sí satisface completamente al Señor. Y Jesús al ver la ciudad lloró por ella diciendo, ¿cuántas veces? Mire lo que dice, ¿cuántas veces? Por lo menos hemos visto dos, allí en el pasado y lo vemos aquí cuando vino al mundo. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas. ¿Y cuál fue el problema? No quisiste.
La culpa no fue de nadie más, no quisiste. Mateo 23:37. Y aunque ellos y nosotros le hemos dado la espalda al Señor priorizando otras cosas, Dios no quiso descargar su ira sobre nosotros y lo hizo sobre Jesús en la cruz. Aquel que ha sido su deleite por toda la eternidad, que ha andado fielmente en perfecta obediencia a la ley de Dios y que jamás pecó. Sobre él, sobre el deleite de Dios, sobre el deleite del Padre, Él descargó la ira sobre su Hijo, el juicio que nos correspondía a nosotros. Es como si Dios le diera la espalda a su Hijo allí en la cruz y por un momento lo hubiera abandonado. Y Jesús lo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba sufriendo las consecuencias eternas de nuestra maldad. Sus preciosas manos que no hicieron ninguna vileza, ninguna maldad, y sus pies que fueron instrumentos para llevar el evangelio, fueron clavados en la cruz. Y sus manos preciosas. ¿Qué pecado había en Jesús? ¿Qué maldad había en Cristo? Y eso lo hemos olvidado. En su cabeza pusieron una corona de espinas y cuando murió su costado fue traspasado por una lanza. Él sufrió nuestras consecuencias, Él sufrió nuestro dolor, Él sufrió nuestra humillación. Él sufrió, hermanos, el infierno de cada uno de nosotros. Pero Dios no lo olvidó para siempre, sino que lo resucitó al tercer día. Y el Señor, Jesucristo todo esto lo hizo porque prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos a nuestra merced. Él es fiel, siempre, siempre fiel. En conclusión, en su cuerpo y en su sangre se estableció el nuevo pacto en favor de nosotros, el cual es un pacto que es fiel, inquebrantable, no por nosotros, mis hermanos. El pacto, el fiel pacto que es inquebrantable es porque Jesús nos representó, es porque Jesús es fiel. Fue un pacto establecido entre el Dios supremo y entre el Hijo de Dios, que ambos son Dios. Entre ellos fue el pacto. Jesús nos representó a nosotros como hombres y como mujeres que somos pecadores, y Él nos vino a representar delante del Señor. Él es fiel. Por Cristo es que nosotros entramos en una nueva relación con Dios, con el Padre. Esto es una obra maravillosa, mis hermanos, que el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios Trino, el Dios Todopoderoso, un solo Dios son, manifestado en tres personas, y todo lo que han hecho es a favor de nosotros. Y hemos olvidado eso. Y esto es una aplicación para los que no son creyentes, los que no tienen una relación con Dios. Al escuchar este mensaje, amigo y amiga, que sabes que no tienes una relación con Cristo, nunca oras, nunca lo invocas, no te interesa a Dios, te invito por favor a que no le des más la espalda al Señor. Reconoce tu pecado y pídele perdón para que no vayas al infierno que te está esperando, y que te comprometas de hoy y todos los días a invocarlo, leer su palabra y buscar un lugar o alguien que te la enseñe. Es necesario, eso es una invitación. Y para los creyentes, una vez más el Señor en su fidelidad viene a recordarte todo lo grande que ha hecho por tu vida y el precio tan alto que se pagó por ti y que lo olvidaste. Olvidaste que estabas muerto. Olvidaste que estabas haciendo la voluntad del pecado. Olvidaste que el Señor te rescató del príncipe de este mundo. Olvidaste que te ha provisto alimento, te ha librado de peligros, te ha dado salud, te ha dado vestido. Y aún incluso cuando ni siquiera le conocías. Te ha dado una familia terrenal y ahora te ha dado una familia espiritual. Te ha dado estudio. Te ha bendecido. Pero no olvides, mi hermano, que todo eso es pasajero. Te ha dado una nueva vida y te ha dado identidad. Eres hijo y eres hija de Dios y tienes una herencia en el cielo. Y nosotros corriendo tras la otra. Con eso en mente yo te pregunto, ¿Él es digno de que le sigas dando la espalda y ya no le busques? Él es digno de eso. Hace 8 días cantamos otras cosas, hace 15 días, Él es digno y lo cantamos. Pero es en serio.
Entonces Él es digno de que le sigas dando la espalda y ya no le busque porque ya, no, ya estoy bien, ya soy fuerte y capaz. Y además, Señor, porque tal vez en el mundo encuentro todo lo que necesito. O sea, no eres suficiente. Y el Señor ya nos dijo, yo sí soy suficiente. Ya le dijo, yo soy suficiente. Déjame decirte, mi hermano, que estás engañando y empezaste en un camino de apostasía. Duro, sí. ¿O qué mal te ha hecho para que le aborrezcas y le digas no te quiero más? Deja tu orgullo y vuelve a Él hoy invocando su santo nombre, pidiendo perdón. ¿Y qué vas a recibir? Lo cantamos ahorita, lavada fue, no queda más, quitada es, soy libre en ti. Mi culpa fue lavada por siempre. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Recordemos cómo quedó el pueblo después de escuchar las palabras del ángel de Jehová. El pueblo lloró y levantó su voz. Que en nuestro caso levantemos nuestra voz, lloremos delante del Señor si es necesario, si es una tristeza que produce el Señor, pero que produzca arrepentimiento. Quiero invitar como otra aplicación, quiero invitar a los hermanos de la alabanza que nos han bendecido en el día de hoy, no. Precioso como se ha escuchado la alabanza, mis hermanos, gracias. Entonces, tomemos este cántico para que el pastor nos va a introducir en otra aplicación de la palabra del Señor. Hermanos, Dios los bendiga, que estén muy bien. Ahorita nos podemos saludar.